Organización Sexual Infantil, de 1923, el sepultamiento del complejo Edipo, del 24, algunas consecuencias psíquicas de la anatomía de los sexos, del 25, y voy a estar retomando el texto de Teorías Sexuales Infantiles, de 1908. La mayoría de ellos son textos breves, pero muy puntuales, donde Freud empieza a retomar lo que trabajó en 3 ensayos sobre una teoría sexual y a poner de manifiesto algo que es lo que quiero como primer momento abordar en torno a la interpretación freudiana. ¿Qué es lo que se está jugando en su trabajo del complejo de Edipo y el complejo de castración sobre el propio Freud? Más allá de los contenidos, en esta primera parte de la clase, lo que a mí me interesa es que escuchemos la forma de Freud, el abordaje que hace Freud. Creo que varios de los que estamos aquí ya hemos leído y trabajado en torno a pues, toda la novela familiar del neurótico que se desarrolla en el complejo Edipo y todo lo que tiene que ver con el complejo de castración. Sabemos un poco a qué nos referimos. En esta ocasión, específicamente en 3 citas que traigo, quiero que vayamos un poco más de esa escucha del fondo y pasemos a la forma de lo que está haciendo Freud. Porque ahí hay unas pistas sobre una crítica interesante que traigo el día de hoy. Entonces, les voy a leer una cita sobre el sepultamiento del complejo de Edipo. Quiero que escuchen con mucha atención. Es la página 184 para quien trae el texto. Ok. El complejo de Edipo ofrecía al niño 2 posibilidades de satisfacción, una activa y una pasiva. Pudo situarse de manera masculina en el lugar del padre y, como él, mantener un comercio con la madre, a raíz de lo cual el padre fue sentido pronto como un obstáculo, o quiso sustituir a la madre y hacerse amar por el padre, con lo cual la madre quedó sobrando. Posteriormente dice: ahora bien, la aceptación de la posibilidad de la castración, la intelección de que la mujer es castrada, puso fin a las 2 posibilidades de satisfacción derivadas del complejo de Edipo. En efecto, la satisfacción derivada del complejo en efecto, ambas conllevaban la pérdida del pene, una, la masculina, en calidad de castigo, y la otra, la femenina, como una premisa. Si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, entonces, por fuerza, estará el conflicto entre el interés narcisista en esta parte del cuerpo y la investidura libidinosa de los sujetos parentales. En este conflicto triunfa normalmente el primero de estos poderes, el yo del niño, y se extraña del complejo de Edipo. Quiero que vayamos dando cuenta cómo Freud, en este recorrido, lo que está haciendo es desprender interpretaciones de lo que él va escuchando en la clínica, que no es sino una interpretación también de este pasado del que solo tenemos ruinas y vestigios. Eso es un poquito a lo que quiero ir. Cómo estas interpretaciones que traen los pacientes desprenden las interpretaciones teóricas que va haciendo Freud y cómo en ese pasaje habría algo del propio Freud que se estaría jugando en torno a su posición ante el saber, que nosotros hemos de ya estar advertidos que no hace sino referencia ante su posición sobre el saber sexual, sobre sus propias preguntas de la escena primaria finalmente. Ahí hay una serie como de enigmas que estoy ahorita enunciando y que es justamente lo que quiero recorrer. Les voy a leer otra cita del mismo texto, donde dicen, en torno al complejo en la mujer: pero la niña no comprende su falta actual como un carácter sexual, sino que lo explica mediante el supuesto de que una vez poseyó un miembro igualmente grande y después lo perdió por la castración. Den cuenta cómo son interpretaciones que se están levantando. No parece extender esta inferencia de sí misma a otras mujeres adultas, sino que atribuye a estas, exactamente en el sentido de la fase fálica, un genital grande y completo, vale decir, masculino. Así se produce esta diferencia esencial.
La niñita acepta la castración como un hecho consumado, mientras que el varoncito tiene miedo a la posibilidad de su consumación. Vayan escuchando cómo lo que está haciendo Freud finalmente es dotar de sentido a partir de sus interpretaciones. Lo que él está dando es sentido a esas palabras que él va escuchando en la clínica. Y recordemos cuáles fueron los principios que trazan las intenciones de este seminario sobre Freud, Nietzsche, Marx, que platicamos la clase pasada. La interpretación es infinita, la interpretación se desvanece y la interpretación es sobre ya una interpretación. Si vamos escuchando bien esto, lo que está haciendo Freud no son sino elaboraciones secundarias. Este término, como retomamos la clase pasada, viene del trabajo que hace en interpretación de los sueños. Toda escucha que hace el analista de un sueño que viene a contar un paciente es ya una elaboración secundaria de eso que acontece de manera primaria en el aparato psíquico. ¿Bien? La pregunta que yo me estoy haciendo es si todo este despliegue teórico que hace Freud en torno al complejo de castración y al complejo de Edipo no son sino elaboraciones secundarias que doten de sentido a eso que acontece en la historia infantil. Y aquí estamos nosotros bordeando algo demasiado delicado y peligroso para el psicoanálisis. Una cuestión que hace una coyuntura entre los tipos de clínica que podemos tener. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros queremos cuando escuchamos a un paciente es que rellene esos huecos, esos vacíos, con sentido en la sesión, es decir, que el paciente haga narrativas diversas sobre su historia y entonces vaya encontrando sentido a quién es, tenemos una terapia. ¿Se dan cuenta? Si nosotros dislocamos todos estos sentidos, todas estas certezas con las que va el paciente llenando sus recovecos de angustia y vamos diluyéndolas y vamos situando la pregunta justo ahí donde el paciente intenta sostenerse como una verdad, por ejemplo, a mí me abusaba mi padre cuando era chica y entonces por eso no me puedo relacionar con X o Y. El que está en función de analista escucha esta certeza y no se deja de engañar. Si no se deja engañar y no atribuye ese sentido a toda la historia, posibilita que el paciente pueda moverse de su propia historia. Si se dan cuenta, aquí estamos finalmente atravesando parte del recorrido que hizo Edgar. Llega un paciente con una historia fija, a querernos engañar con todas sus certezas y a querernos vender quién es. Si nosotros nos casamos con esa historia fija desde el lugar de analista y tratamos de rellenar todos los huecos con más sentido, más historias, más narrativas, lo estamos dejando fijo en esta constelación que él tiene y estamos imposibilitando que haya movimiento. Un poquito de pasada quisiera decir también que por ello es que el trabajo que realizan los psicoanalistas que tienden hacia las apuestas lacanianas tiene que ver mucho con la escansión. Cuando digo escansión, hago referencia a los cortes que pueda hacer el analista para terminar la sesión. Llega el paciente, habla 5 minutos y de repente el analista indica que ahí se termina la sesión. Evidentemente eso moviliza de una manera bastante violenta al paciente. Es lo que se está buscando, que se movilice de ese espacio, que se movilice de su historia, que no llegue a contarnos toda una historia ya ensamblada, ya terminada. Hace no poco tiempo platicaba con una compañera a la que en varias ocasiones le he dicho que sería idóneo que fuera a un análisis y parte de sus respuestas es que ella ya se conoce muy bien, que sabe perfectamente qué es lo que está pasando, que para qué va a tener que irle a contar a alguien más si ella entiende perfecto de dónde viene toda su tristeza. Claro, con toda esa intención de una ensambladura fija, resulta muy amenazante ir a hablar, porque en la medida en la que ponemos nuestra palabra frente a otro, la estamos comprometiendo en un tejido transferencial que estaría también cuestionándola, reactualizándola. ¿Bien? Desde ahí nosotros
preguntarnos por las interpretaciones que hace Freud en torno al complejo de Edipo y al complejo de castración, exige que vayamos un poquito más allá y demos cuenta de su posición ante el saber. Sí, ahí como para, de lo primero, fundamentalmente yo creo que el psicoanálisis ese es su potencial. O sea, ¿por qué? Porque la psicoanálisis ya no se compromete con premisas científicas clásicas o con nociones de cómo se hace la ciencia todavía hoy, ¿no? Las psicobiologías, no sé qué. ¿Por qué? Porque la ciencia sigue basada en la idea de cómo acumular datos o como de sostenerse desde comprobaciones o desde ir como creando un almacén de datos, de información, de teoría, y pareciera que mientras más tengamos datos, mientras más tengamos comprobación, mientras más sumemos, es más científica la cuestión. El psicoanálisis, por el contrario, busca desfondarse todo el tiempo, es decir, el psicoanálisis se reinventa con cada paciente. Entonces, en este sentido no da pie ni siquiera a construir en el sentido como de losas, como de grandes paredes, ¿no? de ciertas certezas que dan como el sostén y que se van poniendo como comprobaciones, datos, y nos da como la sensación de tener un gran castillo de conocimiento sólido, eterno, viable, ¿no? Por el contrario, la psicoanálisis tendría la característica de buscar hacer menos losas posibles, en el sentido de que los fundamentos del psicoanálisis se reactualizan cada paciente, cada contexto. En este sentido, todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo se está contrastando. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y en el sentido de la certeza de los pacientes, pareciera que si no, es como que no le creas, en el sentido de que date cuenta que te está mintiendo, y yo lo vería un poco más en el sentido de date cuenta cómo está construyendo esa certeza. O sea, no le des la vuelta o no intentes ver qué está detrás como de que esté algo falso, pues, ¿no? Sino más bien ver qué sentido o qué es lo que sostiene esas certezas, o a dónde o cómo posiciona al sujeto creerse que es una forma fija, ¿no? Exactamente, es justo estar atento a la enunciación y llevando lo que hemos trabajado en el tejido social, llevándolo al sujeto, dar cuenta de qué hay de poder en esas verdades, por qué él se está poniendo ahí para enunciar todas esas cuestiones, por qué necesita contarnos esa historia, más allá de la historia misma. La intención de lo que ahorita estoy intentando hacer es cuestionarnos justamente por ese saber. Y me parece que hay algo muy interesante que está planteando Freud, específicamente en el texto de 1908, sobre las teorías sexuales infantiles. Él lo que se pregunta es, ¿por qué el niño tiene esta pulsión por estar preguntándose todo el tiempo por el pene suyo, de los otros, de los animales, incluso de las cosas inanimadas? Todo el tiempo está buscando dónde está ese sexo, ese genital. Lo que ahí nosotros podemos ver en torno a esa intención de saber, y que Freud llama el pequeño investigador, la pulsión, digamos, como originaria por el saber está en torno a la sexualidad, al genital. Lo que podemos ver es que en el niño, en el varón, desde la interpretación que hace Freud del complejo de Edipo, está situado en lo que él llama el primado del pene. Esto implica que el niño cree que todos tienen un pene y que está haciendo una investigación sobre cómo cada quien goza de ese pene y qué es lo que se regula en torno a ese goce. Aquí lo que se está preguntando Freud atañe a si todo este saber que tiene ya los tintes y el origen de la sexualidad estaría, digamos, ensamblado a partir de fases y de etapas, y lo que él va dando cuenta es que todo el tiempo está en relación a una pregunta por el otro finalmente. El niño se investiga a sí mismo, goza de sí mismo, pero todo el tiempo en relación a la mirada y al goce que tiene también el otro.
En este texto, Freud hace referencia, por ejemplo, al exhibicionismo. El niño que gusta de mostrar sus genitales, que gusta de estar espiando a sus primas, de estar espiando a sus hermanos, que está todo el tiempo queriendo saber, queriendo ver. Si se dan cuenta, toda la interacción que surge en torno a esta pulsión lo que procura es regularla. Es decir, el adulto, el otro, está implicado en todo este saber. No es únicamente que el sujeto esté ahí como individuo haciendo su viaje, sino que está inscrito en el entramado social. Y es ahí donde resulta interesante con el trabajo que hicimos el seminario anterior sobre la pulsión. En este texto sobre las teorías sexuales infantiles, Freud está finalmente desmantelando mucho de lo que ya ha trabajado sobre la pulsión que sale del cuerpo, del borde, y lo que hace es atravesar al otro, rodearlo, estar todo el tiempo preguntándose, es decir, estar en demanda. Y esto es algo importante. Para Freud, toda esta pulsión de saber que implica la sexualidad es ya un anudamiento de demanda que implica al otro y que está comandado por el otro. En el complejo de Edipo y el complejo de castración, lo que se está jugando para el niño de forma constante, insistente, es su posicionamiento. Su posición ante la madre, ante el padre y ante su goce, ante la ley, ante la promesa. ¿Se dan cuenta? Todas las interpretaciones que va haciendo Freud de lo que escucha en la clínica, que por ejemplo aquí tenemos otra cita que también es Freud poniéndose de lleno, dice, superando el primer intento de explicar la falta de pene como castigo personal y tras aprender el menosprecio del varón por ese sexo mutilado en un punto decisivo, y al menos en este juicio se mantiene en paridad con el varón. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está haciendo Freud constantemente es intentar explicar eso que está escuchando. Intentar levantar interpretaciones ya de interpretaciones. Bien. En esas interpretaciones se está jugando su posición ante el saber, se está jugando finalmente en la constelación del complejo de Edipo y de castración el posicionamiento que está teniendo el paciente. Y de las cuestiones fijas, estructurales que nos marcan estos dos puntos, tienen que ver, como mencionaba, con la ley, con la promesa, en el caso de ambos, con la regulación del goce, con el otro. Estos puntos, insisto, que son de forma estructurales porque acontecen de forma distinta en cada uno de los sujetos. Y es aquí donde, digamos que se le critica mucho a Freud desde una lectura superficial, porque se dice que no en todos lados ocurre un complejo de castración, no en todos lados ocurre un complejo de Edipo. Y en realidad no es que ocurra un complejo de castración o un complejo de Edipo, sino que lo que acontece es una posición ante cuestiones estructurales como esto. Sería lo que se estaría jugando. Y de aquí lo que intentamos para reactivar todo este recorrido teórico sería dislocar a Freud de toda la parte dicotómica en la que se le enfrasca y en la que se le deja completamente fijo, que si el varón se identifica con el padre y entonces continúa deseando a la madre, va a ser heterosexual. Vamos a dislocar de eso y dar cuenta de que esas son interpretaciones bastante sencillas, superficiales, que se desprenden de una escucha en la clínica de algo que acontece mucho más complejo y que tiene que ver con una bisexualidad anatómica, con una cuestión de que no hay una pulsión fija entre el deseo y el objeto. Si dislocamos todas esas cosas, si vamos quitando todos esos diques que se intentan poner al psicoanálisis, tenemos algo mucho más amplio, mucho más volátil, y que es parte del recorrido de 40 años que hace Freud en su producción teórica. ¿Se dan cuenta? En un primer momento sí, Freud intentaba ser consciente de lo inconsciente y ahí estaba. Y lo que él hacía, por ejemplo, en Hans, fue insertar toda una novela familiar y decirle, oye, pequeño Hans, niño de 5 años, a ti lo que te pasa es que te da pánico que tu papá no está haciendo corte y tú sigues durmiendo con tu mamá. Y entonces le inserta ahí la fantasía, que es algo de lo que le critica Deleuze, por ejemplo. ¿Por qué no dejar que Hans se quede aterrorizado por el caballo, deseando ese lugar y a la vez apanicado con él mismo?
¿Por qué insertarle esa fantasía? Bueno, porque Freud finalmente está en un recorrido, en un desarrollo teórico que tiene muchos momentos, distintos momentos. Por eso parte del planteamiento que quiero hacer en la siguiente parte de este seminario sería abordar el texto de Análisis terminable e interminable, para dar cuenta de dónde deriva todo este recorrido en torno al saber, a la pulsión sexual. ¿Bien? Yo ahí podría como decir que, o sea, que el mismo Freud en sus textos te pone, bueno, hace 5 años yo decía de la feminidad tal cosa, pero ya me di cuenta en la clínica que no. Entonces, finalmente tendríamos la lectura de que en psicoanálisis siempre se tiene la posibilidad de un contraste experimental, tal cual, ¿no? En la parte clínica, ¿no? Y que más allá de que se pueda usar más allá de la clínica, tendría la potencia de poderse reinventar, insisto, permanentemente. Es decir, tendríamos que partir de que el psicoanálisis no tiene fundamentos, ¿no? Como una cuestión así, que no tiene conceptos fijos, definiciones de las cosas, ¿no? Y que más bien se procura o busca estar quitando las certezas, y después de quitar una certeza siempre viene un nuevo sentido, que entonces el psicoanálisis puede capturar, ¿no? O que su ventaja podría ser comprender la construcción y ver ese sentido cómo se mueve, y ya cuando comprendimos un sentido nuevo, eso quiere decir que el psicoanálisis ya tiene más conceptos, ¿no? Entonces, en este sentido, el psicoanálisis se comprometería más con una producción conceptual que con una corroboración teórica, ¿no? Exactamente, y eso problematiza toda la transmisión del saber psicoanalítico, puesto que no es que tengamos pues diccionarios o cuestiones fijas o lineamientos ortodoxos para ejercer una clínica, sino que va mucho más allá, que va con una apuesta donde el sujeto que está haciendo función de analista se encuentra completamente solo incluso de la teoría, que podría sostenerlo en un lugar. ¿Memo? Sí, aquí bueno, tengo otras preguntas. Ahorita básicamente es la parte de las certezas, ¿no? Yo no diría certeza única, sino certezas. El sujeto va a llegar con una serie de teorías acerca de lo que le pasa, y ya es cuando se empiezan a perforar y que no le funcionan las hierbas o la cuestión religiosa, acude, ¿no? Dime tú qué me pasa. Viene con una demanda. Entonces, lo que, por un lado, sí hay se busca, digamos, a veces demoler a ciertos discursos que tiene el paciente con las resistencias que conlleva y con una serie de cuestiones, porque esa teoría las ha creado para protegerse de algo o porque se la enseñaron así. Yo a lo que voy es cómo tratar esas. O sea, no puedes quitarle todo, ¿me entiendes? Porque el sujeto se puede caer, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una precisión. No es que se lo quites, es que en el momento en el que el sujeto necesita afirmarlos porque ya se está cayendo, para él, en su viaje. O sea, si yo necesito decir, no sé, que no era mi madre con la que soñé, esa afirmación ya implica algo que está en intermitencia. Entonces, por eso la enunciación del paciente finalmente tiene también toda una intencionalidad de querer sostenerse en tanto que no lo hace. Con la simple escucha se van diluyendo muchas cosas. Con la simple escucha. Con la simple escucha. Conforme el paciente hable, él dará cuenta de cómo sus propias historias no mantienen esta ilusoria completud que él creía. Y empiezan a ver estas escisiones, estos recovecos donde acontecen otras cosas, y es ahí donde hay que escuchar. Sí, ahí finalmente creo que este primer nivel de certeza no es una certeza que construyó el sujeto, sino es una certeza dada, moral, puesta, previa, ¿no? Que le dijeron que es él, ¿no? Y casi siempre, si vas a psicoanálisis, yo todavía no conozco, bueno, algún caso de una persona que dijo, me siento bien y vengo porque quiero estar mejor. Es solo una persona y ya ahí también está bastante fantasmal ya la cuestión. Entonces, como casi siempre llegan
con certezas jodidas, o sea, no es que traigan la certeza de yo soy Juan Camaney, sino traen sus certezas de es que soy malo para esto, fracasé en esto, no. Y sí, ciertas quizás certezas narcisistas o cosas así. El punto que voy es que no se trataría de quitar la certeza, escucharla, coincido, y en un segundo nivel que el sujeto construya nuevas certezas, pero que ya bajo un proceso de desgarramiento, de desfondamiento de esa moral que primero se le planteó como tú estás condenado, ¿no?, miserablemente a soportar esta existencia, ¿no? Entonces, finalmente, creo que se trataría de reinventar certezas, pero estas que ya sean bajo un proceso de construcción, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente también siempre están las certezas ya más profundas, es decir, es que yo siempre creí que era muy bueno para dibujar, pero pues siempre hubo una contracerteza del discurso del dispositivo que me dijo que pues que yo no tomé clases, que mi familia pues, no es de dibujantes, pero finalmente hay un nivel de certezas más profundas de esas cosas que uno siempre quiso o uno siempre creyó que es muy bueno, pero que los otros lo posicionaron de una forma en donde no se lo pudo creer. Entonces, yo sería de la idea de que es trabajar con unas certezas primarias o como superficiales, cotidianas, y emerger las certezas infantiles quizás, ¿no? de estas gustos, pasiones, talentos que el dispositivo familiar, escolar, moderno se encargó como de truncar o como de cuestionar, ¿no? Sí, y que finalmente son estos saberes que se gestaron ante las preguntas originarias en torno a ¿de dónde vienen los hijos? ¿Por qué mi hermana no tiene pene? ¿O por qué mi hermano sí tiene pene? Estas preguntas estructurales que empiezan a despertar toda la situación fantasmagórica del niño y empiezan a ellos producir sus primeras construcciones. Aquí me parece que está lo sustancial de todo este saber que surge de las preguntas originarias, lo que se construye. ¿Por qué? Porque en estos textos, si ustedes leen con cuidado, Freud lo que nos está diciendo es que estas construcciones fantasmagóricas que tienen que ver con la fantasía de la cloaca, con el sexo que tiene que ver, la primera escena que ven los niños lo interpretan como violencia, todo eso hace un trazo, hace una huella que es lo que aparece en la formación sintomática de los pacientes adultos que está escuchando Freud. Y ahí hay una situación que viene de concebir el inconsciente como algo atemporal. Todas esas huellas son lo que trazan la producción inconsciente. Es decir, eso sería lo que tendríamos más fresco y más de singular en ese sujeto que se está poniendo ahí. ¿Bien? Y desde ahí la pregunta que yo quiero colocar ahorita es, ¿no será para Freud la producción del psicoanálisis en todo este recorrido teórico parte de las respuestas que él tiene ante sus propias preguntas originarias? Y desde ahí el planteamiento que hacen también, en específico Pommier, que es un analista latinoamericano, donde dice, ¿cuál es el goce, cuál es el lugar que está ocupando aquel que está en lugar del analista? No tendrá que ver sobre sus propias preguntas de la escena primaria, sobre su posicionamiento ante el goce autoerótico. ¿No será todo eso lo que se está jugando cuando uno escucha? ¿Y cómo dar cuenta de eso para no actuarlo, para poder mantener esa función sin permearla de un goce? ¿O cómo sostenerse en ese goce haciendo esa función? ¿Bien? Son preguntas de dimensiones mayores que vienen justo de la lectura de estos textos. Javier, ¿tenías una pregunta? Pues más que pregunta era con respecto a lo que comentaba el compañero, que ahí se puede ver una divergencia entre prácticas psicoanalíticas y una práctica médica, porque ahí entraríamos al ejemplo de que cuando el médico enferma aplica un medicamento y en ese medicamento está aplicando un supuesto saber. Lo que hace no es modificar el alma, sino modificar el cuerpo o el comportamiento. De esta manera hace dirigir ese cuerpo hacia otro como que fin, ¿no? Y de esta manera ya no es el fin del sujeto, que es la creencia del sujeto, lo que él está construyendo, sino que ya le estamos imponiendo algo más, ¿no?
y que incluso en esas partes, en esas crisis, yo creo que es lo más importante cuando un sujeto se empieza a cuestionar por sí mismo y empieza a caer en esa angustia de decir no estoy bien, porque esa parte de decir no estoy bien es la parte fundante de no llegar al yo que te están imponiendo. Entonces uno como psicoanalista debe tener la responsabilidad de que una persona que llega ahí ya es porque ya no se está sintiendo a gusto en ese dispositivo o en ese contexto, ¿no? Y ahí entraríamos un poco a abordar sobre lo que Foucault menciona como dietética, economía y erótica. O sea, cuando empieza a decir que ya no se siente bien en su entorno, ya no se siente bien con su placer, y ¿a qué va detonando? Pues al cuerpo, ¿no? Y de esta manera es cuando nosotros tenemos que potencializar esa crisis, haciendo no como decirle, tú estás mal, ya no tiene caso, te vamos a dar un fármaco. Más bien dar como continuidad a su creencia de una manera guiada, a forma de que él pueda descargar, pero siempre que sea de una manera transgresora. O bueno, no sé si transgresora sea un término peligroso, pero el chiste es que si ya se está sintiendo mal es porque no puede llegar al yo, porque su yo ya no, o a ese camino del hombre joven, pues ya como que ya no le está permeando de ese equilibrio libre de angustia. Yo pienso que en esto, ¿no? En cómo no, o sea, porque finalmente en psicoanálisis queda bien claro cómo todo transferenciamos, o sea, a los pacientes es muy claro, pero en realidad, siendo freudianos, diríamos que el que nosotros nos encontremos aquí tiene un vínculo infantil de por medio que nos conecta transferencialmente, ¿no? Que no es el punto indagar, y a mí la verdad que no me interesa, pero finalmente, es decir, si a mí me gusta Nietzsche es porque transferenció algo con él, hubo algo de mi formación biográfica que me permitió entender o gustarme de cualquier cosa. Entonces, en este sentido, si estamos diciendo que la posición de saber es muy tentadora, y más en la clínica, en el sentido de que llega la gente como puesta de pechito así de la mejilla, como decían, de quién soy, entonces es como muy tentador para una persona decir, o sea, yo le puedo decir quién es, ¿no? O sea, es como un gran poder el que le confiere el paciente a un médico cualquiera, ¿no? Entonces, en este sentido es no caer en la tentación de la respuesta verdadera o hacer como una suerte de mayéutica del silencio, es decir, callarme. Y finalmente Freud dirá que lo principal que él aprendió en su práctica clínica fue a callarse. O sea, ya es un giro médico impresionante, pues, o sea, ya pasamos del médico del diagnóstico, de la verdad, de guiar, inclusive, ¿no? O sea, de creer que yo llevo como la rienda de la situación, al médico de la sorpresa, del silencio, de la sospecha. Es decir, me callo, ¿no? Porque callándome dejo ese espacio de angustia en el sujeto para que tenga que construir ese sentido. Cuando un paciente dice quién soy, cuál es mi diagnóstico, y yo me callo, obligo a que esa pulsión se le regrese y tenga que, con ese recurso libidinal, pueda construir, ¿no? Ya sea decir, ¿y este güey por qué se está callando? ¿No? O ¿qué le pasa que no sabe quién soy? Entonces, eso ya mueve, y finalmente el silencio, ¿no? Yo creo que es como la ética fundamental. O sea, cállate, pues, o sea, deja, escucha, pues, ¿no? Y crea las condiciones, crea el dispositivo analítico para que el sujeto en ese silencio, ¿no? Caiga su certeza, se genere una crisis y entonces tenga un espacio, un tiempo, energía para poder construir, ¿no? Exactamente, y ese movimiento tendría también que ver con lo que acontece con los niños. O sea, justo Freud explica que está el niño queriendo saber sobre sus genitales, su goce y tal, pregunta directamente al padre y el padre le sale con una respuesta sobre la cigüeña. Y justo esa respuesta que no satisface al niño es el que lo invita a buscar otras oportunidades de saber.
a espiar, a exhibirse, todo lo que hemos mencionado. La situación es que incluso si se le dijera con peras y manzanas al niño cómo es que nacen los niños, cómo es la diferencia anatómica de los sexos o cómo se conciben los niños, de todas formas a él lo que le aparecería sería una construcción fantasmagórica que produciría su fantasma y su escena, a partir de la cual va a tomar lugar en el mundo. ¿Se dan cuenta de lo relevante de este punto? No importa cuán específica sea la información que se le dé al niño, lo que se está jugando para él es otra cosa, que tiene que ver con su fantasma. Y en términos nietzscheanos tendría que ver con que el niño desde el principio está dando cuenta que no hay verdad. O sea, que no hay definiciones, que no hay el conocimiento puro, que no hay estas certezas científicas, sino que siempre se le puede interpretar más. Y ya cuando creíste que lo viste, hay como un espacio que se te escapa, siempre, ¿no? Entonces, finalmente, en términos freudianos, como para que vaya quedando como un poco más claro, cuando el niño preguntara ¿de dónde venimos?, el freudiano responde cosas como ¿de dónde crees que vienen? ¿Sí? No cae con la de la cigüeña o de la hormona o del cerebro, ahora han de decir, ¿no? O qué sé yo, pues, ¿no? De la inyección, del probeta, vienes de la caja de galletas, no sé, ¿no? Sino que finalmente explora la construcción, o sea, ¿qué estás fantaseando tú? ¿Sí? O sea, ¿tú de dónde crees que viene? O ¿por qué me preguntas tal cosa? O, ¿sí? En el sentido de que en esta forma desarrollamos la capacidad de los sujetos para que puedan construir su verdad. Así que, finalmente, si estamos diciendo con Nietzsche es muy claro que no hay verdad, entonces se trataría de que construyas tu sentido, ¿no? Exactamente. Es decir, la única posibilidad de verdad que tendríamos y a la cual apostaríamos puede surgir desde el lugar del paciente como producciones subjetivas. Y cuando decimos producciones subjetivas, en su forma más concreta estamos hablando de producciones del inconsciente, que tendrían que ver con síntomas, sueños, lapsus. Ahí habría algo de verdadero del sujeto que se estaría develando. Y es ahí donde ponemos todos el foco cuando estamos en una función de analista. Jessica. Voy a platicarles de como una pieza transformando un poco el discurso que traen sobre el psicoanálisis, que es una pieza mía que trata de experimentar un poco sobre ese discurso. Se llama Las mujeres que me habitan y es una pieza que surgió justo de esa pregunta ¿quién soy? Y que usa de carnada el cuerpo del autor, o sea, mi cuerpo y mi propia neurosis, ¿no? O sea, en el sentido de estar buscando quién soy y empiezo a hacer un rastreo de mí a partir de sentimientos de envidia a partir de otras mujeres. Y esas mujeres son como lo que a mí me falta o lo que yo creo que me falta y voy haciendo rastreos de mi historia atemporalmente porque como es muy orgánica, como me tiene que atravesar, a veces me cuesta trabajo ir haciendo esos mismos rastreos. Empiezo en la secundaria, una cosa así, de pronto regresa al kinder y de pronto viene ahorita y del día que la empecé, que fue hace 4 meses, ya se le agregaron 2 mujeres más, ¿no? Entonces esos rastreos son complicados. Pero la pieza fundamental es hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me voy construyendo a partir de que me voy regulando por la envidia que surge de mí? Pero esa envidia surge por lo bueno y lo malo, ¿no? En ese sentido de una construcción cultural que yo me voy haciendo en el momento histórico en el que estoy, en la etapa en la que estoy. Y cómo me voy regulando, o sea, me voy dando cuenta y voy escribiendo y dibujando qué voy cambiando de mí. O sea, desde el cabello, de la forma de vestir, la forma de pensar, mis gustos, todo eso se va modificando a partir de la envidia con otras mujeres. Y ahorita tengo, ¿cuántas? 9. Son 10 mujeres en distintas etapas de mi vida
y todas van rastreando pues así gustos, formas, y ahorita estoy contactando a todas esas mujeres para que me sigan regulando y modificando, que ha entrado en una neurosis intensa que a veces no soporto muy bien. Y también se pone en juego eso, como a partir de que estoy haciendo ese rastreo, surgió como otra neurosis, por ejemplo, de no verme bien en el espejo, más bien no poderme ver en un espejo. No me reconozco a veces el reflejo de mi imagen, por toda esta carga que estoy haciendo de información como emocional, pero que también se está traduciendo en material, ¿no? Porque, por ejemplo, el cabello que ya no tengo es materia para la construcción de esta pieza que está haciendo este rastreo. Y sí, en ese sentido, pues cuando sea el final de la pieza, pues ya. De hecho traigo como bocetos, pero van así, ahorita que fuiste como desmenuzando sobre la certeza, me cayó el 20, porque hay muchas cosas que en la pieza misma yo no puedo ver. O sea, más bien se tiene que ver mucho por el espectador. Yo solo me estoy usando de carnada, y en ese mismo juego de usarme como carnada hay muchos huecos que yo no todavía alcanzo a percibir. Solo como en la sintomatología, no sé, en la forma en que mi cuerpo se va expresando, es que me voy dando cuenta de ese rastreo, de esa pieza. Y es un experimento ahí entre ir desmenuzando el psicoanálisis en terapia, pero una autoterapia. Me resulta muy interesante preguntarme justo por todas estas intenciones de querer saber quién soy y todo lo que acontece y se muestra de lo que no sabrás quién eres finalmente. O sea que aunque busques todas esas certezas y logres intentar tomar forma y reconocerte desde otros lugares, lo que estás tejiendo son huecos también. Sí, muchos. Más huecos que certezas. Claro. Más huecos que certezas. Eso es lo que estoy dando cuenta al paso de los 4 meses que llevo haciendo la pieza, es que cada vez que avanzo más, cada vez me conozco menos. Entonces, justo creo que en algún momento llegué a la conclusión que en lugar de conocerme me estoy desconociendo. Bueno, hasta ahí voy, no sé cuándo termine, en qué neurosis terminar, pero... Pues tiene mucho que ver con un trabajo riguroso que de cierta forma tiene directrices similares a las que se apunta en un psicoanálisis. Mientras más intento construirme, el resto va apareciendo más y se van construyendo muchas cosas y cayendo muchas cosas. Y las preguntas son más grandes. Sí, finalmente creo que todavía no terminamos de asimilar la idea nietzscheana, marxista, freudiana, de que no hay esencias de las cosas. Eso es como un golpe, digamos, narcisista histórico fuertísimo. O sea, comprender que no hay una esencia de esta botella, ni de cosas, nos cuesta. Pero ya cuando lo ponemos en el sí mismo, o sea, si no hay verdades y si son giros históricos y si las clases en el poder nos han intentado, ¿no? Vender de una forma moral y verdadera las cosas, entonces quiere decir que ni siquiera los sujetos tenemos un fundamento último, una verdad, y eso genera en un inicio crisis, ¿no? Angustia, como incredulidad, ¿no? Así de, no, yo creo que eso, o sea, yo sí tengo al menos algo, ¿no? O sea, vengo de mis papás o qué sé yo, ¿no? O soy mexicano o algo, ¿no? En donde pues, eso sí es cierto, ¿no? O sea, eso, ahí sí hay solidez. En este sentido, en un principio creo que es como muy pesado, pero a mediano plazo es increíblemente jovial el poder disfrutar de que estás como bien ligero, o sea, no tienes esa carga que te dijeron que eras y tenías esos deberes históricos familiares que hacer, no, o sea, no hay sentido final. Entonces se posibilita también, ya sin la crisis de las esencias, luego se puede pasar a una vida o un fluir, ¿no? Una suerte de ontología flexible, ¿no? Poder ser el contexto, ¿no? Si no hay un fundamento, entonces ¿para qué
preguntarnos y preocuparnos por tantas cosas, ¿no? O sea, de quién soy, qué voy a hacer yo, y yo dónde me veo, y yo qué tal, sino poder quizás fluir con tus posibilidades, con el otro, ¿no? Y de una forma poder cambiar o poder hacer un giro yoico, ¿no? Creo.